En primer lugar, el tema del presupuesto, como todos los grandes problemas recurrentes de nuestro país, obedecen a una gran deficiencia que tenemos que cubrir, o tenemos que contribuir todos a cubrir. Es la ausencia absoluta de un plan o programa nacional de corto, mediano y largo plazo. Lo que decía Toledo, hoja de ruta, plan de vuelo, carta de navegación, lo que sea. En nuestro país los planes cambian con cada cambio de gobierno, con cada cambio de premier, con cada cambio de ministro y de ministro y hasta funcionarios menores. Para darles una idea, en agricultura, dentro de este gobierno, lo que hacía Chiquitín García hizo exactamente lo contrario a Benavides, Leyton se estancó y ahora el ministro no sabemos por dónde va. Bueno, bien, el presupuesto responde a este esquema. También funciona de acuerdo a las tendencias de hasta estados de ánimo de quienes tienen el poder en sus manos. Entonces, para corregir este asunto, este trabajo es muy valioso. Repito, nosotros hemos saludado y vemos con admiración, y estoy seguro que con Pedro se va a incorporar a este movimiento. Repito, hay que vulgarizar este asunto, pero para aterrizar requerimos ver algunas cosas. Primero, en lo que concierne estrictamente al agro, el factor fundamental para negociar el presupuesto para el sector agrario está en recordar lo que dice el artículo 88 de la Constitución. El Estado apoya preferentemente al desarrollo agrario. Esta preferencia no lo tiene ningún otro sector. O sea que todo el Estado debe darle antes al agro que cualquier otro. Sin embargo, en la práctica es al revés. Y esto sencillamente es así porque el agro es el sector... Porque la primera necesidad del hombre es comer y el agro es el único sector que puede satisfacer inagotablemente esa necesidad en complementación con la pesca y la acuicultura. Alguien dice, no, el problema fundamental, hay que resolver la educación. Señor, sí, pero un estómago mal alimentado jamás puede dar un cerebro ilustrado. Primero es comer, por eso la importancia del agro. El segundo es el artículo 63 de la Constitución, que protege a toda la economía nacional frente al proteccionismo externo como los subsidios. Sin embargo, sabiendo que las grandes potencias subsidian a su producción y a sus exportaciones agrarias, por ejemplo, firmamos el TLC con Estados Unidos, y después, pretextando el alza de la disparada de los precios internacionales de los alimentos, el gobierno de Alan García eliminó o redujo al mínimo todos los aranceles. Ahora, el modesto corredor de barrio, que es el agricultor, el productor agrario promedio, compite con los campeones olímpicos del mundo, con el gobierno, con el árbitro, en favor de los campeones olímpicos. Bueno, entonces, en la Constitución dice que el Estado peruano debe, si un gobierno o un Estado u otros Estados adoptan medidas proteccionistas, el Estado peruano puede adoptar medidas análogas en defensa de la producción nacional. Tenemos otro elemento de negociación. Luego están las políticas de Estado 15 y 23 del Acuerdo Nacional. Dicho sea de paso, el Acuerdo Nacional es utilizado solamente como un elemento decorativo de la institucionalidad democrática, entre comillas. No funciona, nadie lo respeta. Incluso yo tengo que criticar a Conveagro por esto, porque le hace el juego al estar presente. La CGTP tiene toda la razón del mundo de haberse retirado. ¿Quién generó el Acuerdo Nacional? El señor Toledo. Y luego, con base en esta carta, hizo firmar el Pacto Agrario Nacional o Carta Verde el 22 de enero del 2004 en Palacio de Gobierno, con fanfarria y todo. Artículo 2 decía dialogar y concertar sobre el plan agrario. Artículo 9 del Pacto Agrario Nacional o Carta Verde decía defender a la producción nacional frente a los subsidios externos. No lo respetó Toledo y menos aún García. Y finalmente tenemos en lo que concierne al agro los dos compromisos internacionales claves, porque el agro está poblado de indígenas sanguíneamente legítimos, como de mestizos y hasta blancos que se sienten indígenas culturalmente. Son el convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ambos dicen que el Estado, antes de dar cualquier medida
legislativa o administrativa, como el presupuesto, que pudiera afectar a esas poblaciones, tiene que consultar y recabar la aprobación. Bien, en el plano económico, para darle mayor sustento, hay que ver el aporte del agro a la formación del PBI nacional. Se dice que es más o menos 8%, pero considerando solo el aporte neto. Sin embargo, un estudio de unidad del equipo técnico de Unidad Nacional para las elecciones exteriores decía que el aporte del agro llega casi al 50%, considerando a la cadena desde el productor hasta el procesador, exportador y el proveedor de servicios. Luego, dicho sea de paso, el estudio que nos expuso ayer el doctor Carlos Bedoya indica de que mientras el agro aporta más o menos 8% del PBI, de cada 100 soles que produce el país, solamente 50 céntimos van al agro. No hay proporción. Por otro lado, hay que determinar también cuál es la población económicamente activa que trabaja en el agro. El estudio que se nos ha mostrado dice 36.7%, digamos 37%. El presupuesto responde a esta proporción de la gente que trabaja y puede producir. Y por último, hay que mirar la importancia de toda la cadena agroeconómica en el PBI y en la población económicamente activa. Bien, asimismo consideramos fundamental determinar por lo menos aproximadamente la proporción del presupuesto público que llega efectivamente al campo, porque no vaya a ocurrir como el dinero de la cooperación anticoca o el desarrollo alternativo, que de todo el dinero que pone Estados Unidos, 13% se queda en manos de la ONG norteamericana que administra y que luego subcontrata con debida y debida subcontrata con todo. Total, se calcula que llega entre el 15 y el 20% de todo el dinero destinado para el programa de desarrollo alternativo a los campesinos. Algo parecido ocurre con el agro. Ahora mismo les voy a mostrar un ejemplo. El gobierno, con motivo del plan anticrisis, ha dado 153 millones de soles para desarrollar lo que llama el programa de mantenimiento de la infraestructura de riego, es decir, para limpiar tomas, bocatomas, canales, represas, etc. Es decir, para que los productores agrarios hagan, percibiendo un salario eventual, lo que han hecho siempre gratis, por responsabilidad, porque deben hacerlo. Si esos 53 millones hubiésemos utilizado para luchar ya preventivamente contra el calentamiento global y los cambios climáticos, hubiéramos podido comprar 2.000 tractores equipados para hacer zanjas de infiltración en los Andes y retornar las aguas de lluvia para tener agua en forma permanente y incluso hacer plantaciones forestales y proveer otros servicios ambientales a las partes bajas. Sin embargo, la demagogia, la soberbia, la imposición hicieron que ese dinero se vaya, se pierda prácticamente.